like this. You better want it like this. You know, special mix. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M9 en punto de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en un día con mucha información política, porque hoy estuvo Jorge Capitanich, el jefe de gabinete en el Senado, dando explicaciones sobre el tema inseguridad, y hubo cruces muy fuertes con la bancada de senadores del radicalismo, muy duros, porque lo cuestionaron, lo interpelaron con el tema de los datos de pobreza, que Capitanich eludió nuevamente el gobierno con dificultades para explicar cuál es el dato de pobreza por ingreso, que se mide en todas partes del mundo, hoy menos en la Argentina. Y también el tema de inseguridad, con Capitanich en un cruce muy fuerte con los senadores Sanz y Morales respecto a los datos de la inseguridad, y si es una cuestión magnificada por los medios de comunicación o si efectivamente el tema de la inseguridad es un tema grave que está en agenda y que el gobierno de alguna manera u otra le cuesta encarar, porque hay distintas visiones, las que tiene Cristina, la que tiene Scioli, la que tienen sus respectivos ministros, y sin duda es un debate que se ha instalado en la carrera al 2015. Un rato vamos a hablar con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, porque también hay toda una agenda referida a los jubilados. Ayer la Corte hizo una advertencia muy fuerte al gobierno para el pago de juicios de jubilados, y se está discutiendo por estas horas si Cristina va a ir con un nuevo aumento o no para jubilados, que tuvieron 11% de aumento en marzo y ahora tienen que esperar a septiembre para el otro aumento de la movilidad previsional, pero todos saben que la inflación ya se comió ese 11% de aumento en marzo. Y en un rato también vamos a hablar con dos diputados, con el diputado Héctor Daer del Frente Renovador de Sergio Massa y con Carlos Raimundi del Frente para la Victoria, porque también hay una presión muy grande del arco político y sindical para que Cristina tome algunas medidas para actualizar haberes o el piso del impuesto a las ganancias, actualizar asignaciones familiares, actualizar la asignación universal por hijo, y hoy hubo una movida muy fuerte de la oposición en el Congreso que no logró quórum en la Cámara de Diputados para avanzar con esta agenda, es decir, para apurar a Cristina, para marcarle la agenda a Cristina. Todos tratan de marcarle hoy la agenda a Cristina en estos temas. Lo hace Moyano, que la semana que viene va con una manifestación a Plaza de Mayo, y también lo intentó hoy la oposición, todos los bloques, pero sumaron 90 y pico de diputados en el Congreso y necesitaban 128 diputados para tener el quórum. En este contexto, ¿cuál es la estrategia de los candidatos que ya están lanzados al 2015? Ya empezó la campaña electoral, la carrera del 2015. ¿Cuál es la estrategia de Scioli, de Massa, de Macri y del Frente UNEM? Porque se han cruzado todos con todos en las últimas horas, y sobre todo hay una denuncia muy fuerte que están haciendo diputados de UNEM, ayer nos lo decía acá el senador Pino Solanas, del espacio UNEM, y diputados del Frente Renovador de Sergio Massa respecto a que hay un pacto Cristina-Macri, sí, después del encuentro ayer en las oficinas de Facebook. Sí, por lo menos hay un muy buen trato, ¿no? Y ayer la presidenta, después de ese anuncio formal, contó algún entretelón de las reuniones con Macri, de la visita de Macri a la residencia de Olivos, de los temas que habían tratado en esa última reunión, donde Macri le fue a plantear preocupaciones en torno al trigo, en torno a la carne, por supuesto también en torno a una serie larga de obras que quiere hacer Macri en la ciudad de Buenos Aires, y eso lo incomodó. Ayer lo vimos incómodo, lo veíamos incómodo a Macri mientras hablaba la presidenta en el anuncio de Facebook, pero hoy se lo vio más incómodo porque Cristina contó este encuentro. Dijo, no es cierto que hablé hace 45 días o 2 meses con Macri por teléfono. Vino a la residencia de Olivos, estuvimos charlando. Hace un mes, una reunión secreta. Una reunión secreta que no había trascendido. Todo lo que conocíamos. Acá resulta que todos los pasos que dan los dirigentes políticos lo difunden en Facebook, en Twitter, mandan las cámaras oficiales, las privadas, todas. Resulta que se reúnen nada más y nada menos que Mauricio Macri con la presidenta en Olivos. Macri, imagino que entró con el coche oficial, no es las épocas de la Chuchi Servini de Cubría, que entraba en el baúl del auto a la Quinta de Olivos. Y nos habíamos enterado que nada más y nada menos que el jefe de gobierno de la ciudad se había reunido con la presidenta en la Quinta de Olivos. Sí, hoy lo dijo claro Macri cuando habló con Radio Mitre. Yo no quiero salir en los diarios porque me reuní con la presidenta, dijo Macri. Si lo difunde el gobierno es porque está buscando con eso algún efecto político, está buscando impactar de alguna manera, y no es ingenuo si lo hacen. Pero por supuesto que Cristina no es ingenua en ese aspecto. ¿Por qué?
porque la verdad que Macri, ¿por qué se reúne con Cristina? ¿Por qué Macri va y sintoniza hoy mejor que nunca con Cristina? Porque Macri va con una lista de 100 obras que necesitan la autorización del gobierno nacional. Correme el alambrado del aeroparque metropolitano para que pueda hacer el ensanchamiento del acceso de Lugones, autorizame todo lo que votaron en la legislatura, sí, autorizame la terminal sur de, exactamente, de ómnibus, bueno, una serie de obras que Macri está pensando con Durán Barba, cómo corta las cintitas de acá a agosto del 2015, es uno de los principales candidatos presidencial y para eso necesita de Cristina. Ahora, la foto, hoy, Macri, Devido y Cristina, a Macri no le suma. No, es decir, es la necesidad de Macri de inaugurar, pero por otro lado, mira, un ratito vamos a estar hablando con Rogelio Frigerio, uno de los hombres fuertes de Macri, presidente del Banco Ciudad, y que nos explique cómo hace Macri para sacarse de encima la idea de que hoy está más cerca de Cristina que el diálogo que puede tener con el resto de la oposición. Sí, además Macri va y plantea una serie de ejes que exceden su rol como jefe de gobierno, es decir, hace pedidos que son propios de la mesa de enlace, por ejemplo, habla del tema de la inflación, en su rol de dirigente opositor, en el rol que él quiere ocupar de principal dirigente de la oposición. Entonces, vos decís porque Macri le llevó, por ejemplo, la idea de bajar retenciones al trigo y a la carne. Sí, que Cristina dijo, yo le expliqué por qué no se podía, le expliqué que tenía mala información sobre la cuestión de la carne, bueno, una serie de cosas que hoy Macri trató de rebatir también. Pero bueno, son dos versiones muy distintas de lo que fueron estos encuentros. Ahora yo te digo una cosa, ahí Cristina está mal asesorada, pues si Cristina tomara alguna de esas ideas que le llevó Macri o que le llevó alguno, los pone a todos pata para arriba. Es decir, yo he hablado con varios dirigentes políticos del Congreso del kirchnerismo, y dentro del gobierno, que dicen no pueden entender cómo el gobierno no baja retenciones a las economías regionales, cómo no baja retención al trigo, a la carne, que es muy poquita guita en términos fiscales, y el gobierno es puro beneficio, son más dólares, son posicionarse de otra manera en el interior del país, y sostiene, porque nadie lo quiere tocar, pese a que Macri les prometió, Massa les prometió, nadie quiere tocar acá las retenciones a la soja. 35% no lo podés tocar de retenciones. Ahora, descomprimí con el resto de las retenciones, que tenés un problema productivo muy grande. ¿Cuál es el problema del campo hoy? Que está sojizando todo. Sí. Es decir, y eso es una política de desconocimiento total de la política agropecuaria, es el problema del gobierno. Pero bueno, por suerte para Massa, para el propio Macri, para el resto de la oposición, Cristina no hace caso a ese tipo de consejos. Sí, hace tiempo que la sojización viene avanzando. Le preguntamos a Cobos si iba a haber baja de retenciones, dijo para el trigo sí, no dijo nada cuando estuvo acá en este programa sobre la soja. Tampoco está en carpeta el tema de bajar retenciones para la soja por parte de la oposición, por lo menos no lo dicen abiertamente. Es uno de los puntos, uno de los protagonistas de estos días Macri, pero en esa posición incómoda. Ahora, Cristina está con la idea, pensémoslo del lado de Cristina. Sí. Yo creo que Cristina, más que nunca, debiera tratar de tender puente. No creo que nadie hoy le tienda un puente a Cristina. Hay un problema también en la oposición. Están todos pintados la cara porque dicen, ya está. Si tratamos de conciliar en otro momento y el kirchnerismo no quiso, ahora que está debilitado nadie le quiere tenderla. Sí. Es decir, jamás, me imagino que UNEN se sacaría nuevamente una foto hoy con Cristina. Sobre todo porque UNEN va a ser eje en el tema de la corrupción, cosa que no van a hacer ni Scioli, ni Massa, ni el propio Macri. Pero, ¿cuál es la estrategia de Cristina? Si yo fortalezco a Macri, debilito el frente interno, que la tiene, yo creo, más preocupada que lo que pueda hacer UNEN, lo que pueda hacer Macri, que es Scioli y Massa. Sí. Es decir, los dos que aspiran y que están mostrando, hoy Scioli estuvo con gobernadores en Mendoza, ayer estuvo en Catamarca, Scioli parece que no es el gobernador de... No para, no descansa. Es decir, así como uno dice Massa no para, sí. Trabaja 24 horas los 7 días de la semana por construir su candidatura presidencial, Scioli no para. Sí, ninguno de los dos para. Lo que quiere hacer Cristina con esto es convertir a Macri en Piñera. Quiere convertirlo en ese presidente chileno, pero su versión argentina, que gobernó 4 años y después volver ella al estilo Bachelet. No sé si lo quiere hacer Cristina, lo quieren algunos que están cerca de Cristina o que están en el gobierno. Que venga una expresión liberal, de derecha, clásica, como se le quiera llamar, a lo que puede expresar el PRO o Macri, y que después pueda volver el kirchnerismo con un ensayo de comparación que haga la mayoría de la población argentina. Que no sea otra versión del peronismo. Sí, yo diría, no sé si, después hablamos con Rogelio, si es la versión liberal, de derecha, la de Macri. Sí. La preocupación de Cristina es el que lidera el peronismo, lidera varios años de gobierno por delante.
Sí. Es decir, acá el que lidera el peronismo, todos en columna detrás. El peronismo es impresionante, los dirigentes del peronismo, la ductilidad, la versatilidad que tienen para acudir en rumbo al ganador, al nuevo líder que detenta el poder de las encuestas y el poder del voto. Entonces, todo lo que están hoy con Cristina, yo creo que Cristina también hace una estrategia muy inteligente. Ella hasta agosto del 2015 no puede decir quién es su sucesor. Sí. ¿Por qué no puede? Porque hoy dice, este es mi sucesor, mañana no pasa nadie más por Casa Rosada, van todos a ver al sucesor. Entonces, hasta agosto del 2015, Cristina trata de, vayan todos, Julián Domínguez, Urribarri, Capitanich, todos a competirle con Scioli. Pues puede ser cualquiera. Ahora, después de agosto, bueno, Cristina evidentemente o va a ser Scioli, o va a ser Massa, o va a ser algún dirigente fuera del peronismo. Cristina va a tener el problema del Pato Rengo. Ahora, mientras tanto, de manera inteligente, trata de mantener el poder como puede, dentro de un escenario político muy complicado, sobre todo dentro del peronismo. Sí, hoy Scioli le agradeció esa actitud a la presidenta. En una entrevista también que dio a la mañana, dijo: la presidenta es justa y equitativa, nos deja a todos avanzar con la gestión y avanzar con la agenda política. ¿Cuál fue la agenda política de Scioli? Bueno, hoy estuvo en Catamarca, en el Día de la Minería, por supuesto, reivindicando la actividad minera y presentándose como el presidente del desarrollo, el que va a impulsar todavía más la minería en Argentina en la próxima década que piensa conducir Scioli. Estuvo con Lucía Corpacci, una gobernadora siempre identificada con el kirchnerismo, la gobernadora de Catamarca, y estuvo Béder Herrera. Se esperaba que hubiera más gobernadores. Tenía Scioli, sí, tenía lo que pudo juntar estos dos gobernadores, se esperaba que fueran más. Bueno, Paco Pérez también tiene que estar, porque Paco Pérez, el gobernador de Mendoza, no fue Paco Pérez, pero estaba el vicegobernador. Pero Scioli después fue a Mendoza, sí, con la excusa de un encuentro de legisladores, apareció ahí está Paco Pérez, está saliendo en Mendoza. Es decir, estuvo en 24 horas Scioli en Catamarca y en Mendoza saludando y tejiendo con los gobernadores que hoy imaginan a Scioli presidente en el 2015. Sí, y mañana recibe a Martín Bussi, el gobernador también de Chubut, o sea, un raíz de Scioli tratando de presentarse como el líder de esa liga de gobernadores. Y hay también un momento importante que es el viernes, el Congreso del PJ en Parque Norte. Hay que ver qué pasa ahí. Scioli es el presidente del PJ hoy formalmente, hay que ver si lo reemplazan, quién lo reemplaza, y si hay sectores como de la Sota que no van, o si el gobierno logra que todo el PJ vaya, incluso el PJ que se opone a la Casa Rosada. Estamos hablando de los Rodríguez A, de la Sota, de Peralta. Bueno, esa es otra instancia importante para ver cómo se reacomoda el peronismo que sigue de alguna manera respondiendo a la Casa Rosada. Veamos el tablero político de cara al 2015, cuál es la estrategia de cada uno de los que se han presentado como principales candidatos al 2015. Sí. La estrategia de Massa, fuera de la gestión, hoy es diputado nacional, es todo el tiempo proyecto. Sí. Todo el tiempo tratar de mantenerse en la cresta de la ola con distintos proyectos. Primerió con el tema del impuesto a las ganancias, desde el año pasado, volvió a primería este año. Primerió con el tema del Código Penal, es decir, más allá de cómo se alineó la dirigencia política, desde el punto de vista de las encuestas y demás, primerió con este tema del límite a los mandatos de los intendentes, lo cual también le generó debate interno dentro de su fuerza, porque tiene algunos muchachos, intendentes del conurbano, que llevan más de 20 años, y hace 10 minutos estaban con Cristina, como antes estaban con Duhalde o con Menem, y hoy están con Massa. Pero Massa fue con ese proyecto. Vamos a ver si va a avanzar o no con ese proyecto. Pero la estrategia de Massa en ese tablero político, en ese ajedrez electoral al 2015 es todo el tiempo, todas las semanas un proyecto distinto. Sí, hay que ver ese proyecto de ponerle un límite a los intendentes, a partir de cuándo entra en vigencia. Decía Alberto de Facio, el senador sciolista, va a ser a partir del 2023, por eso es una truchada. Otros decían, no, es a partir Ahora del 2015. vamos a discutir esa cuestión. Es un tema importante. Porque yo creo que es una oportunidad enorme para las fuerzas no peronistas, para tomar el proyecto que lanza por primera vez alguien que viene del peronismo, sí, y decir pelito para la vieja, el radicalismo, UNE, Macri, y decir vamos todos para una renovación de la política en la provincia de Buenos Aires. La estrategia de Scioli, vos la comentabas, sí. Scioli se muestra en gestión, y además tiene hoy encolumnado la mayoría de los gobernadores que están con Cristina, cosa que Massa no tiene. Massa construye con los intendentes, pero Scioli se muestra en gestión y tiene encolumnados a los gobernadores. Macri también está en gestión, gobiernan los dos principales distritos del país, entonces no tienen que estar todo el tiempo mostrando proyectos, porque todo el tiempo son noticia con la gestión. Sí. Por eso decíamos, Macri necesita inaugurar muchas obras de las cuales depende de Cristina. Por eso su acercamiento también con el gobierno nacional y tratar
estos 16 meses de tener sintonía fina con la Casa Rosada. Sí, ¿qué dicen las encuestas que ven todos los candidatos? Que Macri está tratando de prenderse en esta disputa. En las encuestas aparece Massa y Scioli encabezando. Algunos lo dan a Scioli, los menos, la mayoría lo da a Massa. ¿Qué trata de hacer Macri? Arañar de un lado y del otro. En algunas encuestas aparece muy cerca de Scioli y lo que empezó ahora es a pegarle a Massa, al aliado de hasta hace 5 minutos. Empezó a decir que Massa es... bueno, el enemigo perfecto de Cristina y empezó a nombrarlo él. Bueno, pero lo que dicen todas las dirigencias es que Macri es el enemigo perfecto de Cristina. Lo dice UNEN y lo dice el propio Massa. Lo menciona Macri todo el tiempo a Massa como una figura que cambió él de vereda, ¿no? Por supuesto, Massa también a Macri, pero me parece que el que busca el enfrentamiento es el jefe de gobierno. Bueno, y la estrategia de UNEN va a ser, vamos a ver cuál es el peso de la gravitación de Elisa Carrió en todo esto, pero la estrategia de UNEN va a ser diferenciarse con la idea todos presos. Es decir, en el 2015, si UNEN llega al poder, muy simple. Vamos a ver qué hacemos con la inflación, con la inseguridad, todo eso. Pero además de todo eso, revisión de toda la década desde el punto de vista de la corrupción y todos presos. Eso me parece que lo puede decir Carrió, lo puede decir Pino Solanas, no sé si Cobos, Wiener. ¿Lo va a decir Cobos? Yo creo que Wiener lo va a empezar a decir. A mí me parece que UNEN va a hacer eje sobre el tema de la transparencia, la corrupción y demás. Que es un tema que te garpa políticamente, lamentablemente en la Argentina, cuando la economía anda mal. Cuando la economía anda bien, nadie se preocupa por la corrupción, pero cuando la economía anda mal, como está pasando en los últimos 2-3 años, es un tema que levanta. Y esta va a ser la estrategia, que por ahora no lo dice ni Scioli, obviamente, ni Macri, ni Massa. En la estrategia de UNEN va a ser, en el 2015, si nosotros llegamos al poder, todo lo que metieron la mano en la lata, todos presos. Y basta de peronismo, ¿no? También es la consigna principal. Y diferenciarse de la estrategia del peronismo, ¿no? De la mafia del PJ, que como lo dijo, por ejemplo, acá Victoria Donda, o como lo puede decir también Carrió. Vamos a hablar en un ratito de jubilados, vamos a hablar con Carlos Raimundi y con Héctor del tema impuesto a las ganancias, si se vienen nuevos anuncios o no de Cristina. Pero mirá este informe y dialogamos con Rogelio Frigerio. ¿Hay un pacto Macri-Cristina? Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se encaminan a ser la pareja política del año. La presidenta y el jefe de gobierno porteño reaparecieron juntos en público después de mucho tiempo en la inauguración de las oficinas de Facebook en Argentina. Mientras Cristina hablaba, Mauricio se mantuvo serio y se mostró incluso incómodo, pero los contactos son más frecuentes de lo que se supone. Macri había asegurado que charlaba por teléfono con ella cada 2 meses. Sin embargo, después del acto formal, la presidenta reveló el último encuentro que tuvo con el líder del PRO en la residencia de Olivos. No fue comunicación telefónica, la última charla que tuve con Macri fue en Olivos. Y la última vez que hablé con él fue en Olivos porque él me llamó por teléfono, que quería hablar conmigo por temas, bueno, que tenía que ver personalmente. Y fue por temas del trigo, que me vino con sugerencias acerca de los derechos de exportación. La jefa del kirchnerismo contó que le explicó a Macri por qué no podían bajar las retenciones al trigo y le dio información precisa sobre los problemas con la carne. Además, enumeró los distintos temas que trató con el opositor perfecto desde que comenzó el año. ¿Está mejor la relación con el jefe de gobierno? Es que en realidad nunca estuvo mal de parte mía. Yo lo dije ayer, 1 de marzo. A ver, si no me insultás, ni me agraviás, ni me descalificás, o sea, podés pensar diferente, estar en las antípodas del pensamiento, pero si no decís o imputás cosas que no son, yo voy a ir con todo. Es mucho lo que los une de cara a la sucesión en 2015. Macri necesita tener una buena relación con la Casa Rosada para destrabar un listado de 100 obras que tiene pendientes de aprobación. La ayuda de la Nación puede ser clave en la pelea por el tercer lugar en las encuestas que hoy libra con el Frente Amplio UNEN. La presidenta, en cambio, precisa elegir un rival que se ubique en sus antípodas para ningunear a los candidatos que nacen desde las entrañas del peronismo y para generar la ilusión de un posible retorno del kirchnerismo al poder en 2019, después de un mandato de cuño liberal como el que encarnaría el ingeniero Macri. Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Hay pacto Cristina-Macri? No, nosotros no hacemos pactos con nadie, por lo menos los pactos que se están planteando acá. Lo que hay es, por suerte, una mejor predisposición al diálogo por parte de la presidenta, que nosotros venimos requiriendo y reclamando desde hace mucho, básicamente para solucionarle problemas a la gente, problemas concretos, que antes no se podían hacer precisamente por la negativa al diálogo que tenía el gobierno nacional. Hoy
la presidenta está más dispuesta al diálogo y eso redunda en beneficio para la gente, no para Macri, ni para el PRO, ni para el espacio que estamos tratando de construir. Esto es para la gente y bienvenido sea el diálogo. Creo que la gente reclama diálogo y lamentablemente en la Argentina eso parece algo extraño, algo que sale en la tapa de los diarios, lo que debería ser absolutamente normal en un país más normal que tenemos. Hablemos un poquito de economía, porque hoy la oposición, estudió UNEN, el Frente Renovador de Sergio Massa, el PRO, todos trataron en el Congreso de impulsar un proyecto para la suba del piso del impuesto a las ganancias. En la Cámara de Diputados no les dio el quórum. Uno tiene la sensación de que la oposición está reclamando suba el piso de ganancia, jubilaciones, asignación universal por hijo y asignaciones familiares, cosa que reclama también la dirigencia sindical, que es totalmente legítimo, aparte porque hay una inflación galopante en el primer trimestre del año, que se comió todo, pero por otro lado la oposición no dice de dónde van a salir los fondos, y uno sabe que si esos aumentos se dan hoy, la única caja de financiamiento que tiene el gobierno es la que está usando, que es la maquinita de imprimir pesos, que eso es más inflación, más corrida al dólar. Mira, este es el gobierno que contó con más recursos en toda la historia de la Argentina. No hubo otro gobierno que tuviera más plata que este y que haya malgastado tanto la plata como este gobierno. Fíjate que este es el gobierno que más aumentó la presión impositiva de la historia de la Argentina. Si se hubiera mantenido la presión impositiva heredada del gobierno anterior, este gobierno hubiera dejado de contar con 350.000 millones de dólares, que contó precisamente por aumentar los impuestos. Eso evidentemente se malgastó, porque nadie ve hoy en la Argentina que esa plata está. Entonces lo que hay que hacer es revisar la estructura de gasto. ¿Vos sabés cuánto está presupuestado para el fútbol para todos este año? 1.400 millones de pesos. ¿Sabés cuánto está presupuestado para la lucha contra el narcotráfico? 128. Está bien, bueno, pero esos son números pero ahí que obviamente son cuestionables. No son números bajos. Pero ahora tenés 1.000 millones de pesos para publicidad. Está bien, pero acá estamos hablando de varias decenas de miles de pesos, de millones de pesos. Estamos hablando de que un aumento, por ejemplo, de jubilación requeriría 10.000 millones de pesos. O estamos hablando de que la suba del piso de ganancias requeriría 6.000 millones de pesos en este año. Digamos, estamos hablando de mucho dinero. ¿Por qué la oposición? Yo te di dos ejemplos nada más. Hay muchos ejemplos de mal gasto en la Argentina. Los subsidios al sector privado se comen gran parte del presupuesto y representan casi el total del déficit de la estructura del Tesoro Nacional. Entonces, me parece que llegó la hora de gestionar mejor y de gastar mejor los recursos de la gente. Bueno, ahí sí hay 130.000 millones de pesos, claro. Es decir, los subsidios fundamentales. Que no van a los más pobres. No, el propio gobierno lo reconoce, al gas, a la electricidad, incluso algunos al transporte, pero sobre todo gas y electricidad. Bueno, pero quitar esos subsidios significa multiplicar por 10 la tarifa de luz, o por 8 las tarifas de gas. Digamos, significa también un costo político grande. Bueno, este gobierno me parece que va a tener que hacer en estos 2 años, va a tener que pagar los costos de haber gestionado mal los anteriores 10 años. Y por fin, que esta es la primera vez que se da en la historia de la Argentina que un gobierno populista, este ha sido el más populista en la historia porque es el que ha contado con más recursos en la historia, tenga que asumir el costo del ajuste ortodoxo, prácticamente calcado a lo que nos aconsejaba el Fondo Monetario en los 80, devaluar, aumentar las tarifas, bajar los salarios por debajo de la inflación, subir las tasas de interés. Todo lo que nos pedía el Fondo en los 80, que nos llevó, lamentablemente, a donde nos llevó, lo está asumiendo este gobierno después de ser el que más gastó y peor gastó en la historia de la Argentina. Esto me parece que también puede ser una lección de que, evidentemente, el populismo no es el camino para la Argentina y de que hay, como en la política electoral, una tercera vía, que lo hemos hablado en este programa varias veces. Digamos. Hay que pensar en otra cosa, no en el populismo y el ajuste neoliberal. Hay que pensar en una tercera alternativa que pasa por el desarrollo, por la visión de largo plazo. ¿Macri no plantea volver a los 90? Jamás, digamos. Además, si vos te pones a pensar, Macri es de los pocos políticos hoy que anda dando vuelta a candidato que en los 90 no estaba en la política. Así que me parece que esa es una acusación que no tiene sustento. Nosotros proponemos, y él lo dice claramente, una política de desarrollo con inclusión social. Para nosotros el principal problema de la Argentina es lo social. A ver, si después de 10 años de crecimiento vos tenés que 1 de cada 3 argentinos es pobre, antes era 1 de cada 4, la inflación provoca que 1 de cada 3 argentinos es pobre, 1 de cada 10 argentinos es hambreado. El tema principal de la gente tiene que ser lo social. A ver, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, ahora vamos a hablar de lo que determinó la Corte, el tema de los juicios de los jubilados contra la ANSES, pero Semino,
bueno, ustedes están reclamando también, como los sindicatos, la dirigencia de la oposición, un plus para los jubilados, un aumento antes de septiembre, que es la movilidad previsional. ¿Hay algún indicador de que Cristina puede tomar ese camino? ¿Se puede hacer, por fuera de la movilidad previsional, que lo marca la ley, un aumento para los jubilados? Sí, yo creo que es hoy va de suyo y la sociedad en pleno reconoce como indispensable que haya una ayuda para llegar a septiembre. Ya en diciembre del año pasado, la mayoría de las centrales de trabajadores, los propios jubilados estaban reclamando 900 pesos para llegar por lo menos a un nivel similar al salario mínimo vital y móvil. Hoy, cuando vemos que el 11.32% aplicado en marzo quedó absorbido antes de ser recibido por el jubilado, por lo que fueron los aumentos de precio a partir del mes de noviembre, recordemos que cuando esto lo tomamos en base a la canasta del jubilado, el último aumento que se dio en el mes de marzo para la mayoría de los jubilados que ganan la mínima fue 280 pesos, es decir, 9 pesos por día. Esto realmente no amerita ningún análisis muy minucioso para saber que en Argentina con 2.700 pesos, que es lo que cobran la mayoría de los jubilados, no se puede llegar ni al 10 de cada mes, cuando los medicamentos en los meses de diciembre, enero subieron entre el 25 y el 30%, cuando los alimentos frescos en los meses de verano aumentaron el 20%, el 25%, cuando los gastos en vivienda, en servicios, se han incrementado, hoy el jubilado, si no tiene un reajuste inmediato que mejore su situación para poder llegar a la próxima aplicación de la ley de movilidad, vamos a estar en un problema realmente gravísimo. Ahora, claro, ahí discutíamos el tema de los subsidios. Cristina ha llegado, claro, a un momento donde, por no hacer hace 2 años la sintonía fina y recortar esos subsidios, se encuentra que gasta 5 puntos del PBI, es decir, 130.000, 140.000 millones de pesos el déficit. Todo lo que emite el Banco Central se lo gasta en subsidios fundamentalmente de la energía y en menor medida del transporte, concentrado en el área metropolitana. Y por otro lado, visto desde los economistas que le piden ajuste fiscal a Cristina, bueno, clavar en 11% el mayor gasto que tiene el Estado, que es el gasto previsional, mucho más que los sueldos, mucho más que la obra pública, es el gasto de los jubilados, eso es un ajuste. Sí, digamos, sostener ahí en el 11% nada más el aumento de los jubilados, hasta septiembre es un ajuste. La pregunta es si Cristina hace eso o trata de que el gobierno bajar subsidio y dar aumento a jubilados. El gobierno está haciendo un ajuste, está haciendo el ajuste del Fondo Monetario. Lo que hay que hacer es ordenar las cuentas públicas de una manera que no afecte a los que menos tienen, que no afecte a los jubilados. Hoy la canasta de indigencia que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires nos habla de 3.800 pesos para que una familia tipo pueda comer nada más. Y los jubilados, el promedio de los jubilados gana 2.700. O sea, están abajo de la línea de indigencia, no de pobreza. Eso lo tenemos que corregir, es una vergüenza que en la Argentina pase eso. El gobierno está ajustando de la peor manera sobre los jubilados, sobre los sectores de menores recursos con la inflación, que es la peor política de ajuste que hay. No es que no hacen el ajuste, lo hacen mal y sobre los que no quites esos subsidios, no cortes esos subsidios. Bueno, es que hagámoslo. Hoy el aumento de jubilados solo lo podés financiar con más impresión de billete, más impresión del Banco Central. Sí, esos subsidios son... Y eso es ponerle dinero en un bolsillo y sacárselo por el otro con la inflación. Esos subsidios, además de ser profundamente regresivos, es decir, que no impactan, que es un gasto que no impacta sobre los que menos tienen, sino sobre los que más tienen, es una fuente de corrupción enorme. Es una fuente de corrupción enorme. Hay que terminar con eso, hay que meter mano en eso y hay que corregir los problemas de raíz. Esos subsidios que son el déficit, que son lo que después tiene que imprimir el Banco Central para financiar sin respaldo, provoca la inflación que después repercute sobre los que menos tienen. Está bien, pero no es un tema sencillo desde el punto de vista político. Y es un tema que no va a resolver Cristina en los 16 meses que le queda. Pero y lo quiero ver al gobierno que venga en diciembre del 2015 para recortar esos subsidios. Peor es tener a los jubilados con 2.700 pesos. Peor es tener inflación del 35% que recae sobre más. Para mí eso es peor
desde el punto de vista político que cualquier otra política que mejore la Usted dice que hay que asignación del subir gasto las público. tarifas, digamos, cortar los subsidios y que se banque la gente en el área metropolitana un aumento de la luz o el gas del 500, Nosotros 600, creemos que fue un 700%. error profundo de este gobierno hacernos creer, digamos, sobre todo la clase media y media alta, que éramos más ricos de lo que finalmente la realidad nos demostraba, que teníamos para gastar más de lo que teníamos, porque esa fantasía la terminan pagando los que menos tienen. Semino, el tema de los juicios del ANSES, que ayer la Corte Suprema hizo una advertencia al gobierno de que no apele más causas y que agilicen los pagos de los juicios. ¿Eso qué significa? Bueno, hay algo que es obvio, que es una enorme litigiosidad en el sistema. Alrededor de 400.000 juicios. Ayer se discutían si eran 330.000 o 440.000. Es una discusión tétrica, sí, porque los 100.000 perdidos son jubilados que se han muerto durante la tramitación y que se están realizando los sucesorios correspondientes. Lo que sí es cierto, el sistema ha colapsado, es decir, la Cámara Federal Nacional de la Seguridad Social ya no tenía ni lugar en términos de manejar y tramitar los expedientes administrativamente, sino que ahora también tiene los expedientes en las escaleras y en los baños, por lo cual esto pasa a ser un grotesco. En razón de esto, la Cámara reclamó reiteradamente a la Corte se expidió a partir de una presentación de un pensionado tucumano que, cuando vio apelado su juicio de primera instancia en su provincia, dijo, bueno, que trate la apelación la Cámara Federal de mi provincia, porque si voy a Buenos Aires no va a salir nunca. La Cámara Federal de su provincia se declaró incompetente, se remitió de todos modos el expediente a la Cámara Nacional y de ahí llega a la Corte. Y esto determina, son juicios básicamente de los que tuvieron congelados saberes entre 2002 y 2006. Sí, hay dos grandes rubros. Uno que cobraba más de 1.000 pesos y tuvieron congelados sus saberes. Claro, es el llamado caso Badaro genéricamente. Que la Corte determinó una actualización del 88% más el pago de todos los retroactivos. Exactamente, entre enero del 2002, diciembre del 2006. Y el otro gran rubro es el caso Elif, que es el recálculo del haber inicial. Que viene de la fórmula de Cavallo. Los últimos 10 años de salarios del trabajador activo, sobre eso se toma la fórmula del haber inicial, de la jubilación inicial. Exactamente. En una economía con inflación, tomar 10 años promedio de salario es bajar el haber inicial. Pero era la época de Cavallo de la convertibilidad, por eso eran 10 años. Que acá hay una gran deuda de todo el sistema político, que es derogar las leyes 24.241 y 24.463. La 24.241, que dio origen a las AFJP, sigue rigiendo lo que es la jubilación. Es decir, no existen más las AFJP, pero yo, si me tengo que jubilar mañana, me jubilo por esa ley. Con la fórmula de las AFJP, sí. En razón de esto, ¿qué dice la Corte? Toma un camino intermedio. La Corte podía haber resuelto el amparo que tiene presentado desde la Defensoría y decir: los efectos de los fallos que ya emitió la Corte se aplican administrativamente para todos los jubilados que están en la misma condición. Exactamente, más allá de la situación procesal. Ahí lo que pasa es que Cristina, vos y demás le dicen, me desfinanciás, me quebrás el Estado. Bueno, entonces se toma una posición ecléctica que en realidad lo reconoce la misma Corte. Dice, esto pretende actuar sobre los efectos de esta situación de litigiosidad y no va a las causas. Tres son los ejes, muy rápidamente, que fija la acordada de la Corte. Por un lado, algo que nos parece una obviedad, dice, tienen que pagarse las sentencias. ¿Por qué? Porque si bien ANSES en los 2 últimos años mejoró sustantivamente el pago de sentencias y la transparencia de la misma, hay muchas sentencias que no se pagan y hay que hacer un nuevo juicio de ejecución de lo que ya se tramitó durante 8 o 10 años. El segundo gran tema para el cuerpo de legisladores, para el Congreso de la Nación, que se conformen nuevos tribunales de la previsión social. Y el tercer tema, que esto es lo novedoso, es que a partir de ahora, en lugar de ser la alzada de los tribunales que traten problemas previsionales en las provincias, la Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social, lo va a hacer la Cámara Federal de cada provincia. Problemas que esto puede llegar a generar: ya no va a haber un solo criterio en términos de jurisprudencia y doctrina, que es el que fijaba la Cámara Nacional, sino que va a haber 24 opiniones que pueden ser discrepantes y que pueden generar
nuevos recursos extraordinarios. Y por último, muchas de estas cámaras, ya lo han manifestado en las últimas horas, he hablado con muchos camaristas, están a su vez colapsadas por el propio trabajo que tienen en su provincia. Está bien, es un pasivo que va a quedar lamentablemente para la próxima administración, porque el ANSES va a pagar este año 40.000 juicios, hay 340.000 activos, entran 70.000 por año, es decir, el próximo gobierno va a tener que ver qué hace con todos esos juicios. Si, yo creo que lo que tendría que hacer tanto el Congreso como el gobierno nacional es... Hay que poner un punto de corte. Claro, y decir, todos estos están en las mismas condiciones, pueden recibir. No lo podemos pagar, pagamos la actualización y los retroactivos lo consolidamos con bonos. Así como le emitimos bonos a los fondos buitre, le emitimos bonos a lo que entró en el canje de 2005 y 2010, es decir, emitimos bonos a Repsol para pagarle la expropiación de YPF, hay que emitir bonos para pagarle a los jubilados y reconocer un derecho que la Corte dijo, miren señores, todo esto están en condiciones de cobrar. Y hay más de 1 millón que están en condiciones. Hicieron juicios 700.000, pero hay más de 1 millón que están en condiciones. Y en razón de todo esto, mientras todo esto se hace, los actuales jubilados tienen que comer mañana, por lo cual el reajuste es imprescindible para llegar al mes de septiembre y tiene que hacerse ya. Simplemente, y me voy a hablar con Héctor Daer y con Carlos Raimundi. Hoy se conocieron datos de caída de venta de motos, de autos, hay suspensión en el sector automotriz. Bueno, lo que se sabe respecto a la economía real que se está enfriando, lo cual es lógico, tenés tasa de casi 30%, devaluaste en enero, le pusiste el brete, digamos, el chaleco de fuerza a la economía. Los costos de la paz cambiaria. Bueno, exactamente. El gobierno, ¿cómo hace el gobierno para bajar la tasa de interés sin que haya corrida al dólar? Es decir, ¿cómo hace para bajar la tasa de interés que le da aire a la economía, crédito para el consumo, a la inversión, sin que vuelva la corrida al dólar? Mirá, yo lo hemos dicho acá en otras oportunidades, no creo en los parches, hay que pensar en otra política económica, en un programa integral que ataque todos los problemas a la vez. Vos no podés solucionar esto con parches, porque lamentablemente si esto sigue así, si vos no atacás la inflación, por ejemplo, en 2 meses te comiste todo el efecto de la devaluación, que tiene un costo social obvio, y vas a tener las mismas presiones para devaluar que tenías en diciembre. Entonces vas a terminar devaluando, vas a hacer caer el poder de compra de los asalariados, va a subir más la inflación y así vas a terminar en el año. Entonces llegó la hora de ponerse a trabajar sobre los problemas concretos de la economía, y la buena noticia es que hay margen para hacerlo. Lo extraño es que no se ocupen. Frigerio, gracias por haber estado esta noche en Plan M. A ver, miren este tape de Capitanich, no el de la jodita de Tinelli, porque Capitanich está atajando penales con los senadores del radicalismo, con el proyecto que le lanza Massa, con el tema de los intendentes, y con Tinelli que lo tiene para la chacota. Ayer lo atendió por todos los lugares posibles. Pero no, hoy Capitanich a la mañana, peinadito, bañadito, despierto, y sin enfrentarse con Tinelli sería casi suicida. Una cosa es enfrentarte con Massa, con Macri, con todo, pero con Tinelli por ahora Capitanich por ahí le sigue llamando profesor, no se enfrenta. Mira lo que decía respecto al proyecto de Massa de limitar los mandatos de los intendentes. Los candidatos lo que tienen que hacer ahora es proponer al pueblo argentino qué es lo que van a hacer en caso de acceder al gobierno a partir del 10 de diciembre del año 2015. Y me parece que no tienen que perder el tiempo con cuestiones menores. La verdad es que dentro del Frente Renovador existen intendentes como Tassé, de muchos años, también como el intendente de San Isidro, Pose, y a su vez tiene que ver con una familia que, tengo entendido, desde el año 1973 en adelante gobierna los destinos de ese distrito. Por lo tanto, lo que nosotros debemos admitir es que es posible un debate serio respecto al tema de elección y reelección de intendentes y para todos los cargos. En segundo lugar, creemos que la voluntad popular es absolutamente insustituible y, al final de cuentas, si el pueblo de una provincia o el pueblo de una ciudad considera que la gestión de un intendente, de un gobernador, no es la adecuada, tiene obviamente la voluntad para poner el voto en contra. Bien, ya estamos con Carlos Raimundi, diputado de Nuevo Encuentro, el Frente para la Victoria. Gracias por venir, Carlos, y con Héctor Daer, diputado del Frente Renovador. Vamos paso por paso, vamos a hablar después del tema de ganancias y demás. Pero esto de limitar los mandatos y se podría de los intendentes, ¿no? Sí. Salió el kirchnerismo, el ciolismo y algunos intendentes que están en el propio Frente Renovador de Sergio Massa, decir, esto no camina. Mira, yo creo que es uno de los tantos temas para debatir, porque ahí vos tenés
mandatos largos que a veces se deterioran, se acostumbran mucho al poder y eso puede traer algunos vicios y demás. Pero después del otro lado tenés un principio, como decía recién Capitanich, que es insustituible. Digo, vamos a suponer que la gente después de 2 o 3 mandatos quiere seguir votando a un intendente. ¿Qué es lo más democrático? ¿Entendés? No es una cosa fácil, sencilla, que hay que decirla porque queda políticamente correcto decir... Yo lo que creo que además... No, pero supongamos que la gente quiere seguir votando a Cristina. Bueno, lamentablemente no puede, tendrá que esperar hasta el 2019 porque bueno, hay una Constitución, claro. Bueno, pero la Constitución en ese aspecto es sabia, digamos, limita los mandatos. Mira, yo no sé si... Para que no se eternicen en el poder. Vos es que en el caso del presidente, ahí sí te digo, no es sabia la Constitución, para mi gusto, porque vos es que nosotros estamos como metidos dentro de una trampa cultural histórica en la Argentina, que ha hecho que creamos en un sistema institucional impuesto por los poderes reales, digamos, porque la verdad los cargos que dirigen los poderes reales, los que se quedan en el tiempo, las grandes corporaciones, la embajada, las cúpulas de los sectores financieros, banqueros, mediáticos, todo eso está en 20, 30 años, y son la mesa del poder. Son la mesa del poder. Entonces vos tenés una realidad que vos tenés una mesa del poder que aplica políticas durante años. Y lo único que rota ahí es la política. Lo único que rota ahí es el presidente. Vos es que yo creo que eso es una trampa institucional, cultural, muy arraigada que tenemos. Entonces, ¿por qué digo una trampa cultural? Porque la gente no se escandaliza de eso. No se escandaliza de ver al CEO de un medio que hace 30 años que está. Eso está bien, no pasa nada. Pero se escandaliza de un mandato presidencial. ¿No será que el poder nos tendió esa trampa para que la política vaya rotando y ellos puedan discutir con la política sabiendo que la política se va enseguida y que no puede consolidar grandes procesos, grandes proyectos? Carlos, vos estuviste en contra de la red de Menem. Pero, pero pará. Si no hubiese sido así, Menem tenía clavado un mandato porque ganó la elección del 2003. Podría haber ganado perfectamente en el 1999, ganaba Menem de nuevo. No le paraba a nadie a Menem. Felipe Solá, pero ¿por qué una cosa? Entonces, si hay una ley y una constitución, pero es que ahora es como si vos ahora me plantearas que Cristina quisiera... Yo te digo que si no tuviéramos esa limitante, porque si no, las cosas están bien o mal según si te gusta o no el presidente de turno. Pero si no tuviera esa limitante, vos te suicidabas en el 99 cuando Menem era reelecto por segunda vez. Porque ahí había una constitución muy clara que planteaba, es lo mismo que ahora, Maxi, si vos me decís ahora, tengo que violar la constitución, no puedo violar la constitución. Pero además te digo otra cosa, este tema de las constituciones sabias, nosotros a veces ponemos como modelo otros países. Yo te digo, los modelos europeos, la constitución americana sí te pone 2 límites presidenciales, los sistemas parlamentarios de Europa no pone ningún límite a la reelección. ¿Cuál es el límite? El límite es la voluntad popular. Y yo creo que cuando hay procesos de cambios de paradigma muy fuertes, de discusiones con el poder muy fuertes, como las que hay ahora, eso demanda tiempo, demanda mucho más tiempo que un mandato presidencial. Con todo respeto, el sistema institucional europeo frente a Curto, Taller, Descalzo y demás, me parece que hay una pequeña diferencia. Pero bueno, pero lo que hay que hacer es mejorar Primero quiero reivindicar, este es un proyecto de todos los integrantes del Frente Renovador, no es que alguien que se siente tocado puede o no estar de acuerdo, creemos fervientemente en esto y quiero tener una disidencia conceptual con el diputado, que tiene que ver por qué quienes tienen intereses concretos que defender pueden permanecer en el tiempo defendiendo esos intereses concretos, y distinto es el que administra el poder del país, que tiene a veces inclinaciones para favorecer a uno, a veces para favorecer a otros, y esto es lo que da la alternancia, la posibilidad de ir corrigiendo en el trayecto estas posiciones. Y después hay que valorizar a los partidos políticos y dejar de tener democracias de personas para pasar a tener democracia de partidos políticos. Digamos, que uno llega a una elección no por la cara de un candidato, sino que llegue con un andamiaje, con una estructura política y con un programa determinado
que después lo cumpla. ¿No se les armó un revuelo bárbaro dentro del Frente Renovador con esta idea? No. Intendentes como Tassé, Carilino y demás que porque es pegaron el grito en el cielo. Es un debate que hay que darlo de frente a la sociedad, no reunirse con Cristina escondidas como lo hace Macri. Me pareció muy bien que la presidenta lo haya puesto en blanco y negro. Sino es un debate que hay que darlo frente a la sociedad, porque estamos convencidos de que hay que dar el debate de renovación política, porque si algo nos pasó en estos últimos 20, 30 años, todos tenemos que debatir y tenemos que hacer una autocrítica de todo lo que fue sucediendo. Digamos, llegamos a hoy y tuvimos la convertibilidad, tuvimos episodios de fuga de presidentes, tuvimos 10 años de crecimiento y tenemos una pobreza inaceptable para lo que es nuestro país. Entonces, estos son los temas. Digamos, algo nos pasó. A ver, ahora hablamos del tema de ganancia, pero me quedé enganchado con el tema de Macri. ¿Hay un pacto, Cristina Macri? Mira, Maxi, hay veces que no entiendo lo siguiente. Si los dirigentes políticos no se hablan, hay una grieta, hay una lógica de amigo-enemigo, hay querer destruir al otro. Si los dirigentes políticos hablan, hay pacto. Digo, no estamos nunca nos ponemos de acuerdo. ¿En qué quedamos? Tenemos que hacer diálogo para tratar de tender puentes. Ahora, y entonces si vos tendés un puente y dialogás sobre obras, sobre cuestiones institucionales, hay un pacto. Digo, yo la verdad que a veces no puedo, me cuesta, digamos, responder una cosa así porque digo, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es la cosa? Digo, te dicen, hay que sacar los subsidios, te dicen tarifazo. Digo, es muy difícil en la Argentina. ¿Sabés cuál es la única lógica de todo eso? Estar en contra de todo. Los subsidios y cuando sacas los subsidios, pero una cosa es en contra de todo. Cuando se discuten obras, se acuerdan obras en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y otra cosa es cuando se eligen como perfiles opuestos para tratar de polarizar, o digamos, ahí sí, con algún oportunismo, dos vertientes, una que aparece por izquierda, ¿no? Y otro que aparece por derecha. Yo creo que la realidad. Pasa que yo creo que la realidad. Porque no hay diálogo, porque se ningunea a todo el mundo, y si no, hoy hubiéramos tenido una sesión. Bueno, eso podemos hablar también de eso, pero vos es que yo veía el clip, hoy no sé cómo se llama, el disparador. Bueno, y es cierto, Macri y Massa, que en su momento tuvieron ligazón y demás, disputan el mismo espacio. Fueron aliados por eso, entonces no está mal. Yo pertenezco al Frente Renovador y te aclaro, no tengo nada que ver. No, el mismo espacio electoral. Pero más allá de eso, digo, el mismo espacio electoral, el mismo mercado, la misma oferta electoral. En la provincia de Buenos Aires. Claro, cuando uno ve un clip que está permanentemente machacando, digo, pues es que yo cuando lo veía, digo, yo no sabía si estaba viendo el clip del programa de televisión o de una propaganda de Massa, porque lo mejor que puede hacer Massa es decir, porque como todo el mundo pelea a ver quién es más opositor, cuando vos pegás al adversario tuyo que está disputando tu mismo espacio, lo pegás al gobierno, le estás diciendo, ven que no es tan opositor, que tiene un pacto. Me daba la impresión de la propaganda partidaria. Claro, déjame que te declare eso, porque Massa fue jefe de gabinete de Cristina durante un año, fue intendente del kirchnerismo, e incluso fue con la boleta de Cristina en el 2007 y en el 2011. Después les ganó y arrasó en la provincia de Buenos Aires el año pasado, cuando Cristina pensaba no se va a abrir, y se abrió. Fue aliado con Macri en diciembre, en la última elección, en octubre, y hoy evidentemente está en un juego al cual Cristina le teme, tanto a Massa como a Scioli. Y por otro lado, lo encuentra Macri muy confortable discutiendo en un espacio donde el kirchnerismo cree que no le puede amenazar el poder dentro del peronismo, y entonces lo elige como el adversario perfecto. Esto nosotros lo decimos hace rato. Cuando Massa era kirchnerista, nosotros decíamos que el enemigo perfecto de Macri era Cristina, y el de Cristina era Macri. Y hoy, más que nunca. Yo la verdad que pacto no veo. Macri ha dicho, si yo fuera presidente volvería a privatizar aerolíneas, me pareció un espanto lo de YPF, votan en contra de todo en el Parlamento. La verdad que yo no veo. No es un pacto de... Pero vos estuviste con la vicejefa de gobierno el otro día acá, y lo nombró 8 veces a Massa.
¿Viste? Bueno, porque hay una competencia evidente. Eso, cuando digamos, crece Macri, que se siente debilita Massa. Público, ¿Y la preocupación de Cristina cuál es? ¿El peronismo o es Macri? ¿O es UNE? Pero que se sienten frente a la sociedad y propongan y hablen de política y no critiquen a un sector político. Digamos, este es el tema de fondo. Digamos, que hablen de lo que tienen que hacer. Digamos, cuando yo hablaba de la sesión de hoy, me quiero meter en ese tema de ganancias. Una cosita más. No solo ganancias. De todas maneras es un gesto, para mí, yo creo que era un absurdo total que Cristina no le atendiera el teléfono al jefe de gobierno de la ciudad. No, pero era vergonzoso que no pudiera hablar con el jefe de gobierno de la ciudad, la presidenta de la nación. Por eso me parece que es un acto por necesidad de los dos. Pero, ahora, ¿por qué hablan ahora? Pues es un acto de civilización y demás. No, evidentemente están todos en campaña y Cristina, como buena gobernante, necesita conservar el poder y está buscando algún apoyo, no en el peronismo, porque hoy parece que no lo tiene, sino en el jefe de gobierno de la ciudad. Está bien, pero Maxi, una cosa es cuando se banaliza... que Cristina quiere privilegiar a Macri porque su problema es Massa Scioli. Ahora, la semana pasada, cuando se inauguró la estación de trenes, creo, o la línea, los nuevos vagones de la línea San Martín, tenía Randazzo de un lado y Scioli del otro. Sí. Son diálogos institucionales, no hay que buscar tanta... No, me parece que si no uno permanentemente va a encontrar motivos para encontrarle cosas sucias, oscuras, y yo no sé, a mí me parece que son cuestiones institucionales que hay que hacer, con el que sea. ¿Qué pasó con el tema de ganancias? Bueno, lo mismo que cuando se paran con la intendenta de Rosario o con el gobernador de Santa Fe por la... Entonces, ¿qué hay? ¿Un pacto ahí? ¿O lo quiere elegir a UNEN en contra de...? Digo, me parece que una de dos. No, a UNEN está defenestrando, el gobierno a UNEN lo defenestra. O tratamos de que haya diálogo institucional o decimos que es lógica de amigo-enemigo. Nunca nos podemos de acuerdo. Pero esa fue la lógica que instaló el kirchnerismo. Pero diálogo institucional es otra cosa. No cuando el jefe de gobierno levanta el teléfono y dice, me agarró de pantalones cortos. Pero ves que vos me estás dando la razón y demás. Ves que vos me estás dando la razón. El jefe de gobierno banaliza. Vidal lo nombró a Massa y vos lo único que estás haciendo es nombrar a Macri. ¿Por qué? Porque Massa y Macri disputan el mismo espacio. Cuando hablas de diálogo institucional, te digo, no ese es el diálogo institucional, es otra cosa. A ver, vamos a hablar en un minuto del tema de ganancias. Que la oposición hoy hizo una movida en el Congreso, en diputados, y fracasó, no consiguió el quórum para elevar el piso del impuesto a las ganancias. Tanda muy cortita y volvemos. Y Somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED. En www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Rosario, el centro portuario, industrial y comercial con mayor crecimiento en los últimos años. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Planeme, ¿qué pasó con el impuesto a las ganancias? Hoy intentó la oposición hacer una movida en el Congreso,
todos los bloques, unen Macri, el Frente Renovador, hay un pacto entre todos para tratar la suba del piso de ganancia y fracasaron, no tuvieron el quórum. No, mirá, yo te voy a traer palabras de la presidenta del bloque oficial de la sesión anterior, ¿no? Acusaba de que no habíamos hablado, que nos manteníamos en silencio y que no decíamos y no planteábamos las cosas. Hoy fuimos al recinto, desgraciadamente el bloque del Frente para la Victoria no dio quórum, y hubiera sido una buena oportunidad para hablar y debatir. Nosotros planteábamos una modificación y si el Frente para la Victoria creía de que hay determinadas variables que por lo tanto que no lo pueden hacer, hubiera bajado, se hubiera expresado, pero pareciera de que todo el mundo tiene el temor, inclusive compañeros míos que tienen muy claro y que están en la disputa por esto, tampoco han bajado el recinto, con lo cual, compañeros míos, hablo de dirigentes sindicales, ¿no? Con lo cual me parece que hay una sumisión al Poder Ejecutivo para delegarle la potestad de poder discutir un tributo que es de una injusticia importante, porque yo te escuchaba a vos hablar de dónde salen los fondos. El problema es que esto no son fondos que los trabajadores quieren tomarse de la cerca del Estado. Estos son fondos que le empiezan a sacar a los trabajadores, producto que por la inflación se incrementan los salarios. Digamos, esto es que cada vez que hay inflación hay mayor presión tributaria. Sí, salario o bolsillo del propio trabajador. Este es el tema de fondo. Este es el tema de fondo. Raimundi, ¿usted está demorando demasiado algunos anuncios? Digamos, ¿no le está dando una bandera a Moyano que va a haber la marcha Plaza de Mayo la semana próxima, a la oposición con estos temas? Que uno sabe que lo va a hacer, lo tiene que hacer. Mira, el jefe de gabinete dijo la semana pasada, sin ir más lejos, que esto era un tema que había que volverlo a discutir. Así que yo creo que en el espíritu de un gobierno que trata de mantener, aún en los momentos difíciles como este, por el contexto económico más general, el poder adquisitivo del salario es un tema que se tiene que debatir. Pero la sesión de hoy hubo 90 y tantos legisladores, por lo tanto faltaron 160. Digo, ahí es imposible que la minoría, y encima una minoría muy heterogénea, porque vos sabés que había 15 proyectos para tratar. ¿Qué hubiera sido una sesión con 15 proyectos donde vos sabés bien que ahí en la oposición hay una mezcolanza enorme, que no se ponen de acuerdo? Hoy hubiera sido un show eso. Entonces creo que el gobierno va a discutir cuando corresponda este tema porque está en agenda según lo planteó el jefe de gabinete. Pero además, te voy a decir una cosa, el año pasado, cuando el 4 de septiembre la presidenta elevó a 15.000 el mínimo no imponible, los que hoy integran UNEN y el justicialismo disidente votó en contra. Votó en contra. Entonces es un mamarracho tan grande. Y otra cosa, yo creo que hay una agenda salarial, hay una agenda social. La presidenta reabrió SIAM, hizo el progresar, baja la carga laboral para las empresas, tratando de mejorar la situación del trabajo no registrado. Entonces me parece que un gobierno que hace todo esto en el medio que tiene un fallo con los fondos buitre en Nueva York, y en lugar de financiarizar la economía, sigue tratando de inyectar dinero al mercado interno, a los salarios, aunque vos me digas siempre va a ser insuficiente, sí, claro que siempre falta, pero está tratando de hacer eso. Bueno, en su momento va a discutir o va a elaborar un proyecto de actualización de este impuesto, pero me parece que hay que pensar en muchas otras áreas salariales y sociales que están más castigadas todavía que los salarios que tributan impuestos a las ganancias. Por supuesto que hay que hablar de salario familiar, hay que hablar, ya que nos preocupa el juicio de los fondos buitres, tendrían que hacerse frente a la cantidad de fallos que tienen los jubilados y que no se afrontan. Pero comparativamente, la verdad que este es un gobierno que ha hecho enormes cosas. Estoy sin tiempo. Daer es sindicalista de la sanidad en el gremio de Caló, que es el gremio oficialista, pero es diputado en la CGT. De Sergio Mazo, perdón, en la CGT de Antonio Caló. ¿Cómo van con la plaza de Moyano de la semana que viene? No vamos a acompañar, creemos que para tomar una acción sindical de esas características, primero hay que tener un gran debate en el seno del movimiento obrero y aparte tener una estrategia del por qué se realizan las acciones sindicales. Así que no vamos a acompañar, lo que sí tenemos en claro que el petitorio es común a todo el movimiento obrero.
Gracias a los dos por esto esta noche en Plan M. Tandy, volvemos. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas, pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. Empezamos a calcular rodamiento, empezamos a ver las rutinas de grasa, empezamos a armar los inspectores. Entonces la gente empezó a ver. En el momento que donde se rompía, me decía, bueno, Javier, a ver qué pasa. Yo iba. Entonces se empezó a formar. El desafío mío es adentro mío. Poder llegar a tener un laminador con un estándar como tenemos en Argentina. Soy Javier Santoro y trabajo en el kilómetro 9355 de Techín. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas, pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Quédense con Clara Mariño y Eduardo Serenellini. Nos pasamos unos minutos, les pedimos disculpas. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 con Plan M. A fuego lento llega a la pantalla de Canal 26. Chau, pásenla bien.